Apoyasteis un montón el vídeo de la región de Kanto, así que hoy vamos a estar viendo cómo sería la Pokédex de la región de Johto si todos los Pokémon tuviesen doble tipo. Recordad que esto no está enfocado en el balance de los Pokémon en la aventura o en el competitivo, sino que va más enfocado a los tipos que podrían combinar basado en sus diseños e inspiraciones. No olvides estar suscrito, que cada vez estamos más cerca de los 30.000 suscriptores, y si veo que el vídeo recibe el mismo apoyo que el anterior, analizaremos muy prontito la Pokédex de Hoenn. Dicho esto, comenzamos. Vamos con los tres iniciales de la región, Chikorita, Cyndaquil y Totodile, y algo curioso que me pareció de estos tres es que las tres líneas guardan cierta relación con una posible combinación del tipo roca con sus tipos elementales. En el caso de Meganium se inspira en un dinosaurio saurópodo, por lo que su relación con dichas especies prehistóricas y el mundo de los fósiles le podrían acercar a dicho tipo. Typhlosion por su parte también guarda una gran relación con los volcanes, por lo que también tendría relación con dicho tipo o incluso con el tipo tierra. Y finalmente, aunque la línea de Totodile es la que menos relación guarda con dicho tipo, quizás el hecho de que Croco no guarde relación con los cavernícolas le podría asociar al tipo roca. Por ello, he preferido darle tres tipos distintos a estos tres para evitar que el trío completo tuviera el mismo tipo secundario. Para la línea de Meganium, la combinación que más me encajaba eran los tipos planta y hada. Yo creo que es el que muchos de la comunidad pensamos que podría combinar, además de que al ser un tipo introducido en sexta generación, se le podría haber otorgado como fue el caso de otros Pokémon. Y aunque solo cuenta con encanto como cobertura de tipo hada, ataques como cañón floral o ciclón primavera encajaría a la perfección con el diseño de Meganium. Para la línea de Typhlosion me voy a decantar por los tipos fuego y tierra. Como he mencionado anteriormente, su relación con los volcanes es evidente, y ya tenemos otros casos como el de Camerupt que guardan relación con este fenómeno natural y combinan estos dos tipos. A esto hay que sumarle que cuenta con un gran número de coberturas de dicho tipo, teniendo acceso a terremoto, terratemblor o excavar por MT, o pataleta y bofetón lodo por tutor. Mención especial al tipo normal, el cual creo que sería otro tipo que le podría encajar genial a Typhlosion y que le haría una contraparte perfecta a su nueva forma de Hisui, la cual combina los tipos fuego y fantasma. Finalmente, para la línea de Totodile estuve principalmente entre dos combinaciones. La primera sería la de combinar los tipos agua y dragón. Esta sin duda le haría estar muy por encima de los otros dos iniciales, dado que dicha combinación es probablemente de las mejores. Sin embargo, fue una combinación introducida precisamente en dicha generación con la llegada de Kindra, y además el motivo del tipo dragón venía sobre todo motivado por los remakes de cuarta generación, donde Feraligatr contó con cobertura de dicho tipo como Garra Dragón o Enfado. Sin embargo, creo que la que mejor le podría encajar sería la combinación de los tipos agua y siniestro. No me preguntéis por qué, pero siempre le he visto este inicial esos aires de Pokémon tipo siniestro. Además, al ser uno de los nuevos tipos introducidos en Johto, sin duda el incluirlo en uno de los iniciales sería gran escaparate para el mismo. A esto se le suma que subiendo de nivel, los tres tienen acceso a mordisco y triturar, probablemente los ataques más importantes de dicho tipo en la segunda generación. Sentret y Furret combinarán su clásico tipo normal con el tipo tierra, ya que suelen hacer sus nidos bajo tierra y aprovechar cada hueco que encuentran en el suelo para escapar con facilidad de sus enemigos. Pichu combinará los tipos eléctrico y normal, ya que fue la combinación que le dimos tanto a Pikachu como a Raichu en la primera generación, y esto salvo excepciones será lo mismo con el resto de bebés. Cleffa será hada normal, Tyrogue lucha normal, Elekid eléctrico lucha y Magby fuego y roca, siguiendo los tipos dados a sus evoluciones de canto. Para Togepi, tal como pasó con Cleffa, como en su día era tipo normal y ahora es tipo hada, combinará ambos tipos, ya que el tipo volador de Togetic y Togekiss no encaja demasiado con la primera etapa. Marip, Fluffy y Ampharos combinarán los tipos eléctrico y dragón, tal como su mega evolución introducida en Kalos. Velosom creo que podría combinar los tipos planta y hada, y así ser una especie de contraparte de Vileplume combinando los tipos planta y veneno. Turno de Sudowoodo, uno de los Pokémon más icónicos de la región. Lógicamente aquí tenía la opción de combinar el tipo tierra con el tipo roca, ya que era una de las combinaciones más típicas de la saga hasta entonces. Sin embargo, yo creo que Sudowoodo podría combinar perfectamente los tipos roca y planta, ya que precisamente es un Pokémon que para camuflarse imita a los árboles, además de que su propio diseño lo asemeja a los clásicos árboles de corte. Para Politoed pasa algo parecido al caso de Velosom. Se trata de una nueva evolución para un Pokémon que ya tenía una en la primera generación, como es el caso de Poliwhirl. En primer lugar, pensé en la combinación de los tipos agua y psíquico, ya que no sé, pero sus espirales en la barriga o sus rizos son símbolos que me recuerdan al tipo psíquico. Sin embargo, dado que en algunas Pokédex habla de que se reúnen bajo la luz de la luna para cantar en grupo, creo que podría encajar también los tipos agua y hada. Es algo parecido al caso de Clefairy, de ahí que se le asocia al tipo hada. Además, ataques como luz lunar o fuerza lunar son ataques de tipo hada directamente asociadas a la luna. Déjame en los comentarios qué segundo tipo le darías tú a Politoed. Vamos con Aipom, otro Pokémon que es difícil otorgarle un segundo tipo. Al final no deja de ser un mono con una mano gigante en la cola, por lo que tampoco tiene mucho donde jugar. Podríamos otorgarle los tipos normal y lucha por el hecho de que golpea con la mano de la cola, además de contar con coberturas de dicho tipo como puño certero, puño dinámico o movimiento sísmico, entre otros. Sin embargo, viendo su diseño beta, Aipom podría encajar los tipos normal y siniestro, además de que en las últimas generaciones tiene acceso a ataques como lanzamiento, maquinación o desarme, entre otros. Creo que estaremos todos de acuerdo en que Sunkern y Sunflora deberían combinar los tipos planta y fuego. Ambos están basadas en las distintas fases de un girasol, plantas conocidas por su relación con la luz solar. Están en permanente búsqueda del sol y cuentan con habilidades como clorofila o sol abrasador, las cuales sacan ventaja a dicho clima. Vamos con las IV
evoluciones. En el caso de Espeon lo tenía más difícil, ya que creo que es evidente que el tipo psíquico le encaja a la perfección, y como su diseño beta tampoco me da muchas alternativas, he optado por que Espeon combine los tipos psíquico y fantasma, y para ello me baso en el relato que cuenta la historia de un par de ancianos pobres que rescataron a un Espeon herido y lo cuidaron durante muchos años, y es que este, cuando cayó uno de los ancianos enfermo, adoptó la forma humana para realizar las labores del anciano que había enfermado. Su capacidad de tomar distintas formas creo que hace que le encaje el tipo fantasma. Y para Umbreon, por suerte, lo tenemos un poquito más fácil, y es que este combinaría los tipos siniestro y veneno, ya que su primer diseño fue realizado para ser de dicho tipo y evolucionar mediante una hipotética piedra veneno. Por cierto, te animo a que le des al botón del like si eres Team Espeon o que te suscribas si en cambio eres Team Umbreon. Turno de Misdreavus, único Pokémon de tipo fantasma introducido en Johto, y la verdad es que me encajaría muy bien la combinación fantasma-hada. Sin embargo, su forma paradoja ya tiene dicha combinación, y como estos no suelen compartir combinación de tipos con su forma originales, le daremos a Misdreavus los tipos fantasma y psíquico. No olvidemos que desde su llegada en segunda generación tiene acceso a movimientos como psico-onda o psico-rayo subiendo de nivel, así que creo que no desentona dicha combinación para Misdreavus. Unown también combinaría los tipos psíquico y fantasma, simplemente que el orden se alteraría. Tanto su composición como su origen son un misterio, y parece que son el resultado de un hechizo de antiguos jeroglíficos de las ruinas alfa. Se desconoce si la escritura o los Unown surgieron primero. Por todo ello, creo que el tipo fantasma encajaría a la perfección junto a su tipo psíquico. Wobbuffet sería 100% psíquico lucha. Está literalmente basado en un saco de boxeo, y sus dos ataques más característicos son contraataque y manto espejo, de tipo lucha y psíquico. Blanco y en botella, amigos. Para Pineco no me voy a comer la cabeza y le daré el tipo acero como secundario, manteniendo así la combinación de su posterior evolución. Y para Dunsparce, a pesar de los memes que lo relacionan con el tipo dragón, creo que la combinación normal tierra le encaja muy bien. Suele excavar grandes agujeros en el suelo taladrando con su cola cuando se siente en peligro. Estos suelen crear túneles laberínticos donde construyen sus nidos y donde además habitan los Diglett aprovechando su buena convivencia. Snubbull y Granbull son el mismo caso que Clefairy o Togepi. De salida eran Pokémon de tipo normal puro y con la llegada del tipo hada pasaron a ser solo de tipo hada. Por ello lo más lógico es que ambos combinen los tipos normal y hada. A Teddiursa y Ursaring le otorgaremos los tipos normal y tierra, tipo secundario que obtuvo su nueva evolución de octava generación, Ursaluna, y de la misma forma Slugma combinará los tipos fuego y roca tal como su evolución Macargo. Para Remoraid y Octillery volveremos a tirar de hemeroteca para observar sus diseños beta, los cuales estaban inspirados en armas de guerra. Por ello podrían obtener los tipos agua y acero por las armaduras de Octillery y porque el propio Remoraid se trataría de un revólver. No os voy a engañar, para mí Phanpy y Donphan deberían ser de tipo tierra lucha. Sin embargo, como pasó con Misdreavus, Colmilargo fue introducido con esta combinación de tipos como forma paradoja en Paldea. Pensé también en los tipos normal y tierra por el hecho de inspirarse en un elefante, pero es una combinación que ya habíamos usado con Furret, Dunsparce y Ursaring, así que haré una excepción y mantendré los tipos de su forma paradoja, aunque déjame en los comentarios cuál le pondrías tú. Porygon 2 combinaría los tipos normal eléctrico tal como le dimos a Porygon en el vídeo de Kanto, y a Standler le otorgaremos el tipo psíquico para que mantenga la combinación de su evolución recibida en Hisui, Wyrdeer. Smeargle creo que podría combinar el tipo normal veneno, ya que el único Pokémon que también guarda relación con la pintura es la línea de Grafallaya, y cuenta con dicha combinación. Tyrogue y Hitmontop mantendrán los tipos que le dimos a Hitmonchap y Hitmonlee en Kanto, los tipos lucha y normal. De la misma forma que Blissey mantendrá también la combinación de Chansey, normal y hada. Y para el caso de Miltank también combinará los tipos normal y hada. Creo que da ese aire de Pokémon de tipo hada, además de ser el Pokémon insignia de Blanca, líder que aunque se especializa en el tipo normal en Johto, por la inspiración de su gimnasio y los Pokémon utilizados, estoy seguro que hubiese sido especialista del tipo hada si fuera líder en las últimas generaciones. Y finalmente llegamos a los perros legendarios, Raikou, Entei y Suicune. Como muchos sabréis, en sus formas paradojas combinan su tipo principal con el tipo dragón, por lo que este quedaría descartado. Así que aquí van mis propuestas de tipos secundarios para las bestias de Johto. Entei combinaría los tipos fuego y roca. Su relación con los volcanes es evidente, habiendo rumores de que cada vez que un nuevo volcán aparece nace un nuevo Entei. Este además es capaz de hacer que un volcán entre en erupción con su rugir y cuenta con una temperatura corporal tan caliente como el magma de un volcán. Suicune por su parte combinaría los tipos agua y volador, popularmente conocido como el viento del norte, es capaz de controlar los vientos que le rodean, además de poder respirar en el agua, purificarla y volverse invisible en un abrir y cerrar de ojos. Y Raikou finalmente le otorgaría el tipo eléctrico y lucha, primero porque así los tipos secundarios de los tres formarían un triángulo perfecto. Lucha golpearía y resistiría la roca, el tipo roca golpearía y resistiría al volador, y el tipo volador golpearía y resistiría el tipo lucha. Y segundo porque tampoco encontré grandes alternativas a dicha combinación. Y así sería la Pokédex de Johto si todos sus Pokémon hubiesen obtenido un segundo tipo. Recordad que en estos vídeos habrá Pokémon con combinaciones muy evidentes, pero también algunos otros más cogidos con pinzas, ya que son Pokémon que realmente representan un único tipo a la perfección. No olvides dejar un pedazo de like, suscríbete y hazte miembro si quieres darle un apoyo extra al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Adiós.